Bueno, tengan todos muy buenas noches. Espero que este día pues haya sido un día bastante positivo para sus trabajos, para sus vidas, para cualquier aspecto, ¿verdad? De su persona. Ok, el día de ahora vamos a comenzar ya a ver un poco sobre el contenido de la asignatura. Entonces, si se recuerdan, en la presentación que hicimos o que tuvimos el día lunes, decíamos que la primera unidad pues correspondía o tocaba ver la unidad de proyectos. Entonces, antes de comenzar con, digamos, con la parte teórica, que como les mencioné, la parte teórica pues va a ser bastante poca, ¿verdad? La que vamos a estar viendo. Pero sin embargo, pues en esta unidad pues sí hay un poco para poder tocar lo que es la parte teórica. Entonces, antes de comenzar con el tema de la unidad de proyectos, ¿qué entienden ustedes por proyecto? ¿Qué pueden ustedes imaginarse que es un proyecto? Entonces, yo sé que en la vida diaria tenemos, ¿verdad? O ese término lo escuchamos muy a menudo, tal vez no muy a menudo, pero sí lo escuchamos en la vida cotidiana. Ahora bien, en sus trabajos, en su parte laboral, para aquellos que trabajan, ¿qué han escuchado ustedes o qué han logrado comprender lo que es un proyecto? O si en algún momento dado, pues ustedes han sido parte de algún proyecto, ¿qué nos pueden decir, qué nos pueden compartir con respecto al tema de proyectos? Vamos a ver, Karen, tiene la mano Sí, levantada. sí, Dígame. licenciada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí, un proyecto es una idea, algo que se piensa hacer y que se establece en un tiempo determinado y para eso también se definen algunos medios necesarios que se van a necesitar para echarlo a andar. Em, y dentro de eso también va algunos recursos que se van a necesitar para echar a andar esa idea, ese pensamiento que se ha definido desde un inicio. Ok, por allí dicen, dice Elmer que es una idea de alguna cosa que se desea realizar. Digamos que sí, que es una actividad a realizar, dice Eliseo. Ok, vamos a ver quién más. Hola, hola. Hola, hola, Eh, Rodrigo. para mí, para mí, un proyecto es un conjunto de actividades, ingeniera. Un conjunto de actividades. ¿Quién más? Un proyecto es ideas que se van a llevar a cabo a través de ciertas actividades, procesos o pasos para Así poder está. culminar una meta. Para poder cumplir una meta, ¿verdad? Para poder Sí. llegar a un objetivo, a algo que nos hemos trazado en poder cumplir o en poder realizar. Ok, vamos entonces ahora a ver un video donde nos habla el tema de proyectos. ¿Qué es un proyecto? Algunas veces, una organización requiere desarrollar un producto nuevo para llevarlo al mercado, o puede ocurrir que se haya comprometido a crear un nuevo servicio para un
un cliente. Cualquiera que sea el caso, para lograr este tipo de objetivos, la organización debe planear y ejecutar un proyecto. Los proyectos son iniciados y organizados por diferentes razones. Pueden ser comisionados para llevar una necesidad de negocio, lograr algún objetivo estratégico o cumplir con cierta demanda de mercado. Un proyecto es el resultado del esfuerzo coordinado por varios actores para alcanzar un objetivo específico a través de un conjunto único de actividades interrelacionadas, utilizando recursos de manera efectiva y con un tiempo establecido. Cada proyecto es único debido a que por lo general las organizaciones no lo han implementado previamente o lo han hecho de forma intermitente en el pasado. Un proyecto es temporal. Sin embargo, no implica necesariamente que este sea de corta duración. En la metodología de gestión de proyectos, estos son planeados de principio a fin y las tareas requeridas para complementarlos son realizadas de manera secuencial. Esto significa que se llevan a cabo por los encargados acción tras acción, en un orden lógico y coherente. Existe una gran diferencia entre un proyecto empresarial y un proceso de negocio. Sin embargo, lo importante es recordar que un proyecto tiene un inicio y un final, que el proyecto tiene metas y restricciones, que tiene que someterse a límites de tiempo y un presupuesto o costos asociados, que son finitos y tiene parámetros que debe respetar. Esto es parte del alcance del proyecto. Por su parte, los procesos de negocio son las actividades repetitivas que una organización debe asumir, como los procesos de nómina, contabilidad y tesorería. Esto quiere decir, son las actividades cotidianas de la dinámica de una organización. Usualmente, un proyecto grande requiere de la colaboración de varias personas, mientras que un proyecto pequeño puede ser gestionado por una sola persona. Un proyecto exitoso no depende solamente de un administrador o gerente, también requiere que éste cumpla ciertos roles de forma efectiva. Por ejemplo, liderar al equipo teniendo claro el rumbo del proyecto. Facilitar que los canales de comunicación sean claros con y entre los miembros del equipo, así como llevar el control, la planeación y la supervisión de todas las actividades. Ok, entonces allí teníamos ya una, digamos, breve, ¿verdad?, explicación de lo que es un proyecto. Ahora yo les pregunto, enfocándonos en sus actividades, digamos, en su diario vivir, el ir a inscribir asignaturas a la universidad, ¿ustedes lo considerarían un proyecto? Sí, Lick. Ok, Rodrigo me dice que sí. Vamos a ver si alguien más quiere participar. Es parte del proceso para culminar una meta. Para culminar una meta. Ok, Fátima María. Yo digo que sí, porque nosotros pensamos y planeamos cómo es que vamos a organizar nuestro tiempo y lo vemos a futuro por todo lo que dura el ciclo. Allí usted ha mencionado algo, por todo lo que dura el ciclo y algo que ustedes programan. Ok, vamos a ver, Eliseo. Yo siento que sí es un proyecto porque implicó, como mencionaba, lo que es inscribirse en la universidad, ¿verdad? Bueno, en mi caso, yo lo que tuve que hacer es tiempo a pedir permiso en el trabajo para poder ir allá. Implicó el costo de transporte, o sea, siento que sí lo considero como un proyecto. Ok. Pero si se fijaron en el video, decía que hay proyectos y hay otro tipo que son como especie de procesos, ¿sí? Y que son repetitivos. Mencionaba las planillas, mencionaba que algo de los costos. Entonces, esto de inscribir asignaturas para ustedes es repetitivo y está inmerso o está dentro de qué? De la culminación de su carrera, ¿sí? Entonces, el hecho de inscribir asignaturas es una tarea que ustedes van a estar repitiendo 10 veces o más veces, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto tiempo les tome a ustedes
lograr culminar su carrera. Entonces, el proyecto en sí no sería inscribir las asignaturas o inscribir las materias, sino que sería lograr cumplir la meta de poder tener ustedes una profesión, una carrera profesional. Ese sería el proyecto. Y dentro del proyecto irían varias tareas. Entre las tareas que ustedes podrían ir definiendo dentro de ese proyecto sería, bueno, obvio, ¿verdad? Lo primero, cancelar, hacer los pagos correspondientes para cada uno de los ciclos. Luego, inscribir. Si en algún momento del proceso de su carrera, pues ustedes reprueban una materia, cuando ustedes quieran volver a llevarla, entonces ustedes tienen que realizar el proceso de poder solicitar, si es que hay necesidad, ¿verdad?, de solicitar la inscripción de esa materia, ya sea en segunda, ya sea en tercera, dependiendo, ¿verdad?, de la forma en cómo ustedes pues han ido aprobando o reprobando sus asignaturas. Cuando ustedes ya culminan la aprobación, digamos, de todas las asignaturas que tiene planificadas el penso, ustedes pasan a una segunda etapa dentro de su carrera, dentro del proyecto, que es obtener una carrera profesional. ¿A qué? Al proceso de tesis o al proceso de preespecialización, dependiendo, ¿verdad?, de cómo ustedes han logrado pues obtener su rendimiento académico. Entonces, ahí es donde tienen que empezar a diferenciar lo que es una tarea y lo que es un proyecto. Entonces, el proyecto es, repitiendo, ¿verdad?, lo que ustedes se trazaron, lo que ustedes están anhelando llegar a cumplir en un periodo de tiempo determinado. Ha tenido un inicio, esperamos, ¿verdad?, va a tener un buen fin, o sea, que ustedes van a lograr culminar su carrera. Hay recursos que están involucrados en este proceso. ¿Cuáles son esos recursos? Pues tenemos recursos humanos, recursos financieros. Los recursos humanos, pues obviamente son ustedes, el personal que en algún momento dado les apoya o les ayuda a gestionar algún proceso académico, los profesores, los docentes con los que ustedes han tenido, han llevado, ¿verdad?, las clases, sus compañeros inclusive, porque sus compañeros son parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque con ellos ustedes estudian, ustedes con ellos se relacionan. Entonces, y los recursos financieros o los recursos económicos, pues porque ustedes tienen que cancelar una matrícula, tienen que cancelar una cuota. En algunos momentos, pues les ha tocado cancelar mora porque se han atrasado en algún pago. Los laboratorios, cuando lleguen al proceso de tesis, pues van a tener que cancelar las cuotas que corresponden a la tesis. Entonces, ahí estamos hablando de recursos económicos. Ya hablamos de los recursos humanos, ¿verdad? Aquellas personas con las que ustedes han tenido cierta relación. Y también tenemos recursos materiales. ¿Cuáles serían esos recursos materiales? Pues en algún momento ustedes, cuando estábamos, ¿verdad?, antes de la pandemia, pues ustedes utilizaban, bueno, no sé ahora, ¿verdad?, si lo seguirán utilizando, pero en aquel entonces, ¿cómo hacían ustedes para registrar sus clases, para apuntar? Ustedes necesitaban un cuaderno, un folder, lo que fuera, ¿verdad? Pero necesitaban papelería, digamos, papelería incluyendo cuadernos, lápices, lapiceros, todo, ¿verdad? Aquel material que ustedes utilizaran en las clases. También utilizaban, por ejemplo, si les tocaba exponer cartulinas, si les tocaba allí hacer algún cartel, pues también utilizaban cartulina, plumones. Bueno, creo que ustedes no pasaron por esa etapa, pero cuando las pizarras eran de yeso, se utilizaba la tiza para poder escribir. Hoy son plumones porque las
las pizarras son acrílicas y ahora con esta nueva normalidad ustedes ya no están utilizando tanto el material, digamos, impreso, sino que hoy están utilizando equipo, llámese equipo, una laptop, una computadora personal, un teléfono, una tablet, lo que sea, ¿verdad? El servicio de Wi-Fi o el servicio de Internet que ustedes tienen que utilizar para poderse conectar a las sesiones, la energía eléctrica. Hoy ya no están gastando ustedes en pasajes, sino que hoy están gastando pues en otros aspectos para poderse conectar a las clases virtuales. Entonces, esos son los elementos que ustedes deben de ir considerando cuando vayan a plantear o vayan a proponer un proyecto. En primer lugar, dijimos, tiene un inicio, tiene un final. Segundo, hay un objetivo que cumplir, o sea, hay una meta que ustedes se van a trazar para poder llegar a ese objetivo. Y luego, pues hay que ir tomando en cuenta recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, quiénes van a ser los responsables de ciertas tareas. Por ejemplo, empezamos con la tarea de inscribir, ¿sí? Entonces, la inscripción, en realidad el responsable son ustedes. Ahora, ¿quién va o qué personajes están dentro de la tarea de inscripción? Pues el primer actor, pues son ustedes. Luego, los decanatos, ¿verdad? Porque decanatos son los que proponen los horarios, administración académica, porque el proceso de inscripción, ya sea en forma virtual o ya sea en forma presencial, ustedes lo hacen en administración académica. Al final, la administración académica es quien valida la inscripción de las asignaturas. Contabilidad, ¿por qué? Porque en contabilidad, ya sea que ustedes vayan a hacer el pago directamente a la universidad o lo hagan vía web, siempre el pago tiene que quedar registrado en contabilidad. ¿Para qué? Para que su expediente o para que el registro financiero que ustedes tienen, pues se vaya actualizando y no les aparezca allí, ¿verdad? Que están en mora. Entonces, informática, ¿por qué? Porque si ustedes, ya sea hagan el pago en línea o no, todo eso está administrado por un sistema y las personas pues encargadas de los sistemas pues es el departamento de informática, al igual que por ejemplo el portal del estudiante, quien lo administra, quien lo gestiona es en la parte técnica, ¿verdad? En la parte técnica, o sea, en la parte de administración es administración académica, pero en la parte técnica es informática. Entonces, esos elementos son los que se deben de considerar a la hora en que ustedes definan un proyecto. Entonces, hay que saber diferenciar proyecto de actividad o de tarea. La actividad o la tarea es algo pequeño, ¿sí? Es algo pequeño. Entonces, en cambio, el proyecto no, es un poco más amplio. Aunque allí en el video decía que hay proyectos que son pequeños, ¿verdad? Que no son tan grandes y que solamente necesitan de una persona, no necesitan de un equipo para poder realizarlo. Pero eso va a depender obviamente del tipo de proyecto pues del que se esté hablando en ese momento. Ahora veamos un poco de la parte teórica. Ya hablamos, ya creo yo que entramos un poquito en contexto con respecto a esta temática. Entonces veamos ahora un poco de teoría sobre el tema de proyectos. Entonces tenemos lo primero, que es un proyecto. Entonces, un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados. Los proyectos suelen comprenderse como la preparación y la disposición por escrito de los elementos teóricos, materiales, humanos, que se necesitan para elaborar un producto, un servicio o un resultado único, por lo que en ciertos ámbitos puede ser equivalente a un bosquejo, a un guión previo, a un primer borrador. Esto antes, ¿verdad? De ya comenzar
a realizar o a ejecutar dicho proyecto. Entonces, obviamente nosotros, digamos que tenemos la buena costumbre de antes de iniciar algo, antes de poner en marcha algo, nos lo imaginamos, si es que no lo plasmamos en un papel, nos lo imaginamos y hacemos o definimos una secuencia lógica de todos aquellos pasos, de todos aquellos recursos, de aquellas necesidades, ya sean de información o de cuestiones financieras, que son las que van a estar inmersas dentro de todo este, digamos, este grupo de acciones que al final nos van a llevar a que logremos culminar o que logremos realizar algo que se llama proyecto. Tenemos diferentes tipos de proyectos. Entonces, en la primera clasificación, esta depende de la financiación, o sea, quién nos da la plata, ¿verdad? ¿Quién nos da el recurso económico para poder realizarlo? Entonces, dependiendo de la financiación, o sea, de dónde nos venga el dinero, en los tipos de proyectos pueden ser proyectos privados, proyectos públicos, mixtos o subvencionados. Entonces, este dependiendo de la financiación. Ahora, dependiendo del contenido, entonces tenemos proyectos de construcción, proyectos empresariales, proyectos de producción de bienes o servicios o proyectos informáticos. Esto creo yo que son un poquito más fácil de comprender, ¿verdad? Aunque nosotros digamos que son tipos de proyectos de construcción, o sea, también dentro de los tipos de proyectos de construcción podemos definir la financiación, si va a ser un proyecto de construcción privado, porque puede ser, ¿verdad? Imagínense que ustedes quieran construir una casa o ustedes tengan suficiente dinero como para poder construir, digamos, un edificio de condominios. Entonces, es un tipo de proyecto de construcción, pero es privado. Bueno, en el dado caso, ¿verdad? Que a ustedes el dinero con el que se va a financiar ese proyecto, pues salga de sus recursos, ¿verdad? También pueden existir tipos de proyectos de construcción que sean públicos, ¿verdad? ¿Verdad? Alguna colonia, algo pues que el gobierno esté financiando. O inclusive, no sé si ustedes ya han escuchado hablar que hay proyectos que cierto porcentaje de lo que se va a invertir en el proyecto es dado por alguien, ¿verdad? Es algo privado y o el resto del porcentaje que se va a necesitar para la construcción o para lo que sea el desarrollo del proyecto ha sido por medio de fondos públicos. Entonces ahí es donde van los tipos de proyectos que son, que su origen, su financiación son mixtos porque llevan de las dos, ¿verdad? Tanto recursos privados como recursos públicos. Ahora, dependiendo de la complejidad, tenemos simples y tenemos complejos. Y por último, la finalidad, o sea, el tipo de proyecto social, un tipo de proyecto educativo, un tipo de proyecto comunitario, de investigación o académicos. En estos más que todo entran la parte de investigación de las universidades. Entonces, todas las universidades están obligadas a, dentro de sus presupuestos, dedicarle cierto porcentaje a la parte de investigación y no la investigación así como ustedes tal vez la conocen, una investigación de cátedra, no, una investigación que va más a fondo con problemas sociales o problemas, digamos, problemas naturales. Ahí va a depender de la universidad cómo es que quiera orientar dicha investigación. Y también, por último, tenemos la finalidad de los proyectos que son orientados a la producción. Entonces, poniendo o tomando el ejemplo que yo les decía, lo del proyecto de que ustedes realicen o culminen una carrera universitaria
¿cómo ustedes clasificarían ese proyecto? Ya que ya hablamos un poquito de todos los componentes que debía de tenerse en cuenta a la hora de realizar ese proyecto, ¿cómo ustedes podrían clasificarlo? ¿Cómo podrían ustedes clasificar el proyecto de una carrera universitaria? Por ahí tengo la mano levantada, Mauri. Hola, buenas noches, ingeniera, y a todos. Bueno, yo considero que sería dependiendo de la finalidad y ahí, como lo menciona también, la parte de educativos. No sé si podría repetir porque al principio se le oyó todo cortado. Buenas noches, sí, es que el internet me falla un poco. Ok, pero hoy sí, ya se le está escuchando bien. Sí, les comentaba, ¿verdad?, que considero que puede ser dependiendo de la finalidad y con relación a la parte educativa. Ese es el que considero que sería el proyecto. Ok. Y con respecto a la complejidad, ¿sería simple o sería complejo? Creo que sería probablemente simple. Sí, exacto, porque no requiere tanto, ¿verdad? Como recurso, tanto digamos, materiales, no se considera un proyecto simple. Ok, con respecto al contenido, como que sería un poquito difícil, ¿verdad? Con esas 4, digamos, como opciones que tenemos allí. Pero creo que nos podríamos ir con una producción de bienes o servicios, porque al final de cuentas ustedes al tener un título universitario, pues ustedes ya van a poder, bueno, digámoslo así, ¿verdad? Van a poder como desempeñarse mejor, ¿verdad? En su vida personal. Ahora, con la financiación, si siempre nos enfocamos al área de educación y al hecho de que ustedes obtengan un título, creo que aquí podría irse con el lado de mixto. ¿Por qué? Porque hay algunos de ustedes pues que tienen ayuda económica de alguna institución, ¿verdad? Que les está subsidiando el estudio, o por lo menos parte del estudio. Hay algunos que son becados al 100%, hay algunos otros dos que no, que lo que reciben pues es una ayuda económica. Entonces, algunos de ustedes pues sí va a ser privado porque ustedes solos están costeando el estudio, pero hay algunos otros que no, que podría ser que solo sean públicos porque el gobierno les está, bueno, o alguna institución, ¿verdad? No necesariamente el gobierno les está subsidiando la carrera como tal. Y hay algunos otros que lo que reciben es una ayuda económica porque es nada más un porcentaje, una cantidad monetaria la que ellos reciben como ayuda para poder continuar estudiando. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Cómo es que se pueden ir como categorizando los proyectos para que ustedes tengan esa noción. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de un proyecto? Esto ya los mencionamos, ¿verdad? En forma así, a grosso modo. Entonces, tenemos el tiempo, o sea, que dijimos, ¿verdad? Que tiene que tener un periodo, o sea, tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Entonces, eso lo tenemos nosotros que estipular en el ejemplo que tomábamos de la carrera universitaria. O sea, cuando uno ingresa a la universidad y dice, yo voy a estudiar esta carrera, ¿verdad? Entonces, uno se planifica o uno programa que va a tener, digamos, 5 años, si es una carrera de licenciatura, va a durar 5 años estudiando su carrera, o si es un técnico, pues va a durar 2 años. Entonces, iniciamos, digamos, ahora en el ciclo 01-20-21. Entonces, yo me programo
o me proyecto que dentro de 5 años, si es la licenciatura, yo dentro de 5 años voy a estar terminando mi proyecto, que es el obtener una carrera universitaria. Entonces, allí es donde ese quizás es el primer elemento que se debe tomar en cuenta cuando nosotros estamos definiendo proyectos. Luego, el alcance, o sea, la repercusión que va a tener el proyecto en la sociedad. Acá dicen la sociedad, ¿verdad? Porque estamos quizás enfocándonos, o los proyectos por lo general se enfocan en aquellas actividades grandes, ¿verdad? Aquellas actividades que van a tener como un impacto no solamente en nosotros, sino que en un grupo bastante amplio de personas. Entonces, por eso se dice así. Pero en el caso de el ejemplo, siempre retomando el ejemplo de su carrera universitaria, ¿cuál sería el alcance que ustedes piensan que tendría ese proyecto? El alcance sería la culminación de la carrera. Exacto, la culminación de la carrera, ¿verdad? Ese sería nuestro alcance. O sea, la meta, como quien dice, ok, yo voy a llegar hasta aquí. Entonces, ese sería el alcance. Luego, los costos pues son los recursos que necesitamos. Aquí sí, ¿verdad? Recursos financieros, recursos monetarios que necesitamos nosotros para poder alcanzar o para poder culminar nuestro proyecto. ¿Alguien quiere hablar? Oigo que tienen el micrófono encendido. No. Okay. Luego de los costos, tenemos que definir también qué actividades, y aquí es donde entra lo que les mencionaba yo al principio, con lo que iniciamos el tema, ¿verdad? El hecho de inscribir asignaturas, esa es una actividad que vamos nosotros a estar desarrollando. Si bien es cierto, es una actividad repetitiva, pero al final es una actividad. Entonces, así dice como los plazos para poder lanzar el proyecto, o sea, para poder alcanzar y culminar el proyecto. Entonces, eso va dentro de la organización y la planificación de todas aquellas actividades, aquellos tiempos, asignar responsables dentro de lo que se va a tener que ejecutar dentro de dicho proyecto. Luego tenemos la gestión, dice, de los stakeholders o aquellas personas que están interesadas o las personas pues que van a estar involucradas dentro del accionar y dentro del desarrollo de nuestro proyecto. O sea, acá se pone stakeholder porque, como les repito, ¿verdad? Se enfoca en algo administrativo, ¿no? Y nosotros el ejemplo que hemos tomado pues es algo personal. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La gestión, o sea, las personas que van a estar involucradas dentro de nuestro proceso. Nosotros mencionamos que, por ejemplo, iba a estar decanato, administración académica, contabilidad y así, ¿verdad? Digamos, cada área con la que ustedes tienen que relacionarse en algún momento dado para realizar ciertas actividades que van dentro o que están programadas dentro de su proyecto. Luego, la comunicación, o sea, los flujos de la información. Por ejemplo, si estábamos hablando de la actividad de inscripción de materias, ¿cómo fluye allí la información? Bueno, primero, ¿verdad? Ustedes por las redes sociales, por una llamada telefónica, porque algún compañero les avisó, se dieron cuenta que ya estaba abierto el periodo de inscripción y que ustedes pues vieron, ok, sí, ya abrieron el periodo de inscripción, entonces voy a ir a ver qué materias me salen, sí, qué materias puedo cursar, ver los horarios, a ver si en realidad me conviene. Entonces, ahí es donde va fluyendo la información. Ya con ustedes, con esa, digamos, con esos datos, ustedes ya van, cancelan, realizan la inscripción en académica. Entonces, todo eso es un flujo
si bien es cierto, son algunos pasos, son algunas acciones que ustedes van a ir desarrollando, pero que lleva cierta comunicación involucrada, porque iniciamos primero con que ustedes se dieron cuenta de que ya, ¿verdad? Ya estaba abierto el proceso de inscripción. Luego, pues, si no van a la universidad, si no se trasladan a la universidad, ustedes pueden, mediante el sitio de la universidad, tener el conocimiento de qué materias se van a impartir y en qué horarios. Entonces, ahí va fluyendo la información. Tal vez no es un papel impreso el que ustedes van a obtener, ¿verdad? No es un papel impreso el que a ustedes les van a dar, pero recordemos que la información consiste en que a ustedes les llegan ciertos datos y esos datos pues les hacen que cambien o les ayuda a obtener como cierto conocimiento para poder accionar o para poder proceder, ¿verdad?, a cierta acción dentro del proyecto pues que ustedes están realizando o dentro de la actividad pues que ustedes están realizando. Luego dice el siguiente elemento es asignación de tareas, o sea, el reparto de las tareas y las funciones que van a estar planificadas dentro de la organización del proyecto. Por ejemplo, en su proyecto de cursar o de obtener un título académico, ¿qué tareas ustedes creen que se podrían planificar? Ajá. ¿Qué tareas creen ustedes que están dentro de la planificación de su proyecto de culminación de la carrera? Creería yo, ingeniero, que la más importante sería estar inscrita en todos los ciclos, ¿verdad? Para poder ir pues aprendiendo de cada materia que lleva el pensum y poder así culminar la carrera. Una tarea entonces sería inscribir. Inscribir, sí. Inscribir, sí. Exacto. ¿Cuál sería otra tarea? Fíjense que me he ubicado en algo que ustedes conocen, ¿verdad? Y algo que han venido haciendo por ya varios ciclos. Entonces, para que vayamos logrando comprender este tema de proyectos. Sería, ingeniero, antes como era presencial, como asistir a las clases, hoy sería como estar allí virtualmente y cumplir con todas las actividades que nos asignen los maestros. Entonces sería recibir clases, ¿verdad? O sea, no importa la forma en cómo se reciba, pero esa sería otra de las tareas. Entonces, si se fijan allí, ¿verdad? Uno va como comprendiendo cuáles son pues todos esos elementos que están dentro de la parte de los proyectos. A largo plazo, dice Marlon, sería quizás la tesis, ya que sería proyectarse una tarea, exacto. Ya la tesis pues sería otra tarea que ustedes tendrían que realizar, obviamente, ¿verdad? Hasta el final de la planificación del proyecto que refiriéndonos siempre a la obtención de su título universitario. Ahora bien, los resultados es la medición de los objetivos que se plantearon ustedes para poder culminar el proyecto, ¿verdad? El proyecto que ustedes se plantearon. Acá va en la medición de los resultados, aquí va o entra en juego
por ejemplo, si ustedes dijeron, yo en 5 años voy a salir, a los 5 años, bueno, que en realidad no son 5, ¿verdad? En 5 años, pues ustedes logran estudiar, digamos, cursar todas las materias que tiene el pensum, pero luego, pues, está el proceso de tesis, ya sea, o el proceso de graduación. Y en el proceso de graduación, pues está o la tesis o la preespecialidad, que es otro año. En realidad son 6 años para la licenciatura. Para el técnico no, ellos en 4 ciclos, en 2 años, pues ya logran culminar la carrera. Entonces, acá en los resultados, en la medición, entonces aquí sería, por ejemplo, ver si en realidad lo que yo me tracé, el tiempo que yo dije que me iba a tardar en cursar mi carrera, ese fue el tiempo el que en realidad utilicé, ¿verdad? Ese sería o quizás es el como el punto como de más principal medición en lo que es el proyecto, en lo que son los proyectos, porque si nos ubicamos en otro tipo de proyecto, por ejemplo, una construcción, ¿sí? Una construcción de lo que sea, de una casa, de un edificio. Entonces, cuando se hace o cuando se arma el proyecto, se trazan, ¿verdad? Se trazan un tiempo y al no cumplir con ese tiempo, pues hay empresas que hacen que firmen, ¿verdad? Ciertas condiciones cuando, digamos, aceptan el trabajar o aceptan el realizar dicho proyecto. Y si ese tiempo no se cumple, obviamente, primero se incurren en más gastos, ¿sí? Porque ya se tenía presupuestado cierta cantidad de dinero para la culminación de ese proyecto, pero si se extiende, si se alarga, obviamente hay que pagar el recurso humano. Imagínense que sea un proyecto de construcción, las máquinas se alquilan por tiempo, ¿verdad? Entonces hay que cancelar más por el préstamo o por el alquiler de ese equipo. Si hay, por ejemplo, que digamos que entráramos en un temporal y digamos, el cemento, ustedes saben que el cemento, si está lloviendo, pues no se seca o no se puede, ¿verdad? Digamos, hacer ciertas actividades, entonces eso nos va extendiendo el tiempo. O si no, si nosotros necesitamos culminar el desarrollo del proyecto, y sabemos que ya se nos está terminando, ya casi llegamos al tiempo que se había estipulado, o sea, empezamos a presionar al personal, al recurso humano, para que tal vez trabaje horas extras o se contrata a más personas para lograr llegar a esos tiempos. Esto se hace más que todo cuando las condiciones en las que se ha firmado dicho proyecto pues tiene como multas, ¿verdad? Hay que pagar cierta multa si el proyecto no se logra culminar en el tiempo. Entonces, igual, cuando nos referimos, por ejemplo, a proyectos del área de informática y digamos que se nos está terminando el tiempo y no hemos logrado concluir con todo lo que se había planificado, en ocasiones se tiende ¿cómo se lo digo? Se tiende a entregar productos de mala calidad, o sea, no cumplen esos productos con los requerimientos que se hicieron en un inicio. Entonces, allí estamos, si bien es cierto, ¿verdad? No estamos cumpliendo con lo planteado, pero hay ocasiones en que se dan esas situaciones y eso es lo que, como que esa es la salida que tienen las personas que arriesgan o castigan digamos, ciertos requerimientos que se habían hecho en un inicio con tal de cumplir con el tiempo para no caer en ciertas, digamos, como en ciertos castigos, en ciertas
que reprendas que se les harían por no haber cumplido con lo que se ofreció. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. En algunos momentos, pues los tiempos pueden ir siendo modificados, pero claro, esto va a depender también de la forma o del proyecto a quien se le está realizando dicho proyecto, porque si es un proyecto interno, por ejemplo, en la empresa donde ustedes trabajen, los involucran a ustedes en un proyecto, puede ser que se den ciertas eventualidades y se vayan ajustando los tiempos, pero como es un proyecto interno, entonces esto no genera un costo extra, sino que lo están haciendo ustedes como parte de su actividad laboral, de la parte que ustedes, ¿verdad?, deben de cumplir dentro de las actividades de la empresa. Entonces, hay que ir tomando en cuenta todo esto, ¿verdad? Todos estos elementos que están definidos dentro de un proyecto. Entonces, todos estos elementos que tenemos acá son los elementos con los que vamos a trabajar en la herramienta que vamos a utilizar para poder ir planificando dichos proyectos. Ahora bien, ¿qué es la gestión de proyectos? Vamos a... Permítanme. Porque dentro del proyecto existe la gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? Antes de hablar sobre la gestión de proyectos, vamos a repasar la historia de cómo se llegó a la gerencia de proyectos moderna. La gestión de proyectos como disciplina tiene sus orígenes en diferentes campos, como la ingeniería civil y proyectos de los ministerios de defensa. En 1860, el gobierno de Estados Unidos decidió emprender la gigantesca labor de realizar el primer ferrocarril transcontinental. Las tareas de adquirir, procesar materiales y organizar miles de trabajadores a lo ancho del territorio a esa escala no tenía precedentes. En esas épocas, la única manera de aumentar la productividad era mediante jornadas de trabajo duras y largas, lo cual frecuentemente era la causa de tasas de accidentalidad laborales altas. Además, parecía que siempre ocurrían eventos, no planeados, que tenían un impacto negativo sobre los proyectos. Los directores de proyectos no tardaron en darse cuenta que la baja productividad era resultado de la falta de planeación y baja eficiencia en los procesos. Es ahí cuando un ingeniero mecánico llamado Frederick Taylor empezó a estudiar maneras de mejorar la eficiencia y productividad en las industrias, empleando el razonamiento científico y demostrando que la forma de producir puede ser analizada y mejorada. Frederick Taylor fue la persona que acuñó la frase: lo importante no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente. El socio de Taylor, otro ingeniero mecánico llamado Henry Gantt, estaba estudiando la construcción de navíos y más específicamente el orden de las tareas de construcción. Para facilitar la eficiencia, creó un diagrama que documentaba el flujo lógico de una tarea a otra con sus dependencias. Años más tarde, este diagrama se convertiría en el hoy famoso diagrama de Gantt, el cual muestra las secuencias, duración y grado de avance de todas las tareas junto con los hitos que hacen parte del proyecto. El diagrama de Gantt se convirtió en una herramienta tan útil para los gerentes de proyectos de construcción naval que pronto fue adoptada por otras industrias y hoy día es ampliamente utilizado por herramientas como Microsoft Project. Si bien el diagrama de Gantt fue un aporte importante a la ciencia y arte de gestión de proyectos, durante esta etapa temprana la gestión de proyectos todavía se realizaba de manera informal, empleando herramientas y técnicas poco refinadas y sin una estructura global. Al estallar la Primera Guerra Mundial, la demanda de proyectos militares de gran complejidad aumentó, lo cual implicó coordinar una gran variedad de interacciones que requerían de nuevas estrategias y herramientas organizacionales. Es en ese momento cuando los diagramas PERT junto con el método de camino crítico fueron desarrollados. Estas herramientas ayudaron a los directores de proyecto a tener mayor control sobre el flujo y resultado de sus proyectos y ayudaron a facilitar la integración de tareas complejas. La era moderna de la gerencia de proyectos empezó en la década de los 50, cuando ingenieros de diferentes disciplinas empezaron a trabajar en equipo y el conocimiento generado durante las operaciones de manufactura en tiempos de guerra contribuyó a enfatizar la importancia de la gerencia efectiva de los procesos.
Al finalizar la guerra, este conocimiento fue adoptado por la industria comercial y así empezó una nueva etapa en gestión de proyectos, la cual empezó a ser reconocida como una profesión y disciplina. Durante el año de 1969, en Estados Unidos se fundó el Instituto de Gerencia de Proyectos, o PMI, por sus siglas en inglés, Project Management Institute, el cual se convirtió en la asociación sin ánimo de lucro más grande del mundo, dedicada a las disciplinas de la gestión de proyectos. El PMI publica la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, conocida como el Project Management Book of Knowledge, o PMBOK por sus siglas en inglés, la cual se ha convertido en el referente para la gestión de una amplia variedad de proyectos en diferentes industrias, con reconocimiento mundial. Ya que hemos dado un repaso por la historia, ahora estamos mejor preparados para responder a la pregunta: ¿qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos se trata de integrar los diferentes componentes de un proyecto para lograr un objetivo específico durante las etapas de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Para lograr metas específicas, toda organización, sin importar su tamaño, en algún momento debe emprender proyectos con el fin de mejorar una operación o cumplir con alguna necesidad. El reto de un director de proyectos es cumplir con todos los objetivos del proyecto dentro de las restricciones establecidas. Las principales restricciones de un proyecto son el tiempo necesario para completar el proyecto, los costos del proyecto y mantener el alcance del proyecto. A este conjunto de restricciones se les denomina la triple restricción. Como ya sabemos que en un proyecto no hace parte de las operaciones diarias de un negocio, es importante planear. Estimar lo más exacto posible los recursos necesarios que se requieren para completar el proyecto. Puede ocurrir que un director del proyecto impaciente puede estar tentado a empezar de manera inmediata el proyecto sin la previa planeación y estimación requerida, pero esta impaciencia se puede pagar cara, puesto que los errores cometidos durante la etapa de planeación pueden resultar muy costosos en términos de tiempo y costos, llevando a un posible fracaso. Ningún director de proyecto que se respete se haría cargo de un proyecto para hacerlo fracasar, y es esa la importancia de seguir los pasos planteados por el PMBOK, los cuales facilitan la consecución de las metas y objetivos que son la razón del proyecto. La gestión de proyectos está compuesta por 5 fases que transcurren de manera horizontal a lo largo de la matriz de procesos. Estas fases son conocidas como los grupos de procesos de la gestión de proyectos. Los grupos de procesos son grupo de iniciación, grupo de planeación, grupo de ejecución, grupo de monitoreo y control y grupo de cierre. El eje vertical de la matriz de procesos consiste en 10 pasos, los cuales tienen una secuencia lógica. Estos pasos son conocidos como las áreas de conocimiento y son integración, alcance, tiempo, costo, recursos humanos, calidad, comunicaciones, riesgo, adquisiciones y gestión de los interesados. El PMBOK define 47 procesos que están distribuidos dentro de la matriz de procesos y que todo director de proyectos que aspira a seguir la metodología del PMBOK debe conocer. Puede que parezca que son muchos, y lo son, pero a medida que exploramos el marco teórico, será más claro cómo estos procesos tienen un orden lógico que está basado en el sentido común. Puede que diferentes industrias empleen variaciones de los grupos de procesos, y no todos los proyectos requieran todas las áreas de conocimiento o todos los 47 procesos individuales. Adicionalmente, algunos proyectos necesitarán usar de manera repetida algunas partes del marco teórico del PMBOK. No importa si el proyecto es grande, complejo, internacional o pequeño, sencillo y local. Lo importante para un director de proyecto es seguir los procesos de acuerdo al marco teórico y de esa manera poder asegurar una implementación sin mayores traumatismos y facilitar al director de proyecto a completar los entregables oportunamente y dentro de las restricciones. Entre los grupos de procesos y áreas de conocimiento están definidas todas las funciones de la gestión de proyectos requeridas para lograr los objetivos y completar el proyecto. Dicho de otra manera, la gestión de proyectos exitosa es el pegante que mantiene la cohesión del proyecto para que el esfuerzo invertido no se caiga en pedazos. Ok, entonces con esto hemos visto así, ¿verdad? A grosso modo, la parte teórica con respecto a la unidad 1 que hace referencia a los proyectos. Les traje este video porque está bastante completo, ¿verdad? Está bastante completo sobre todo lo que se debe tomar en cuenta cuando nosotros vamos a planificar y vamos a elaborar o vamos a ser partícipes de los proyectos. En algunas empresas que son bastante grandes,
existe digamos, el puesto del Project Manager, que es la persona que está encargada pues de realizar, ¿verdad? Todas estas actividades, definir qué personas son las que van a ser partícipes dentro de qué proyecto, definir los proyectos que se van a realizar y así, ¿verdad? Ir tomando en cuenta pues todos estos elementos, todas estas características que son específicas de los proyectos. Si ustedes se fijaron en el video, en realidad el término proyecto o la acción de los proyectos no es nada nuevo. Entonces, solo que, pues como todo, ¿verdad? Se le ha ido dando un poquito más de forma, ya se le puso nombre y apellido y ahora pues ya está esto como que más identificado, ya está, se desarrolla de una mejor forma, se desarrolla ya con una estructura específica y pues todo, ¿verdad? Con el fin de poder ir mejorando, porque también si se fijaron, dice que los proyectos son planteados y son elaborados para mejorar, así como ustedes, el hecho de que ustedes están estudiando una carrera, pues es para mejorar su estatus, ¿verdad? Algunos sé yo que al tener pues una profesión, al tener, como dicen, al tener el cartón, van a poder optar para un mejor ingreso, ¿verdad? Dentro de la institución o inclusive pues ya son tomados en cuenta para poder aspirar a una mejor plaza. Entonces, todo esto pues lleva un objetivo, ¿verdad? Porque nada se hace solo por hacerse, todo lleva un objetivo, una meta que nosotros queremos cumplir para mejorar algo o para obtener algo mejor. Ok, en plataforma, ustedes tienen acá, les he dejado yo unos videos para que ustedes puedan instalar este software. Se llama Project Libre. Entonces, como les mencioné el lunes, vamos a trabajar con este software. Sí hay necesidad de que ustedes lo instalen en su máquina para que empecemos, ¿verdad? Ya a hacer o a realizar las prácticas de los ejercicios dentro de este software. Este software lleva, bueno, en realidad no lo vamos a realizar nosotros, sino que mediante la información que nosotros le incorporemos a la herramienta, vamos a poder ir desarrollando o viendo los diagramas de Gantt. La ruta crítica, si bien es cierto, está implícita, y creo que algunos ya lo vieron, ¿verdad? Ya en investigación de operaciones, la ruta crítica está implícita dentro de la gestión de proyectos, pero nosotros no nos vamos a meter a eso. Simple y sencillamente vamos a ver cómo es que se puede programar un proyecto con los diversos elementos que debe de tomarse en cuenta, entre ellos pues el tiempo, las personas que van a estar responsables, los recursos materiales, humanos y financieros que debe de llevar también dentro de las especificaciones del proyecto. Entonces, aquí les van a quedar estos dos videos para que ustedes puedan descargar ¿cómo se llama? El Libre Project. Y cualquier cosa, pues ustedes me la van a mencionar el día lunes. También hay que considerar que como es una herramienta gratuita, va a tener ciertas limitantes, ¿verdad? Hay algunas cosas que no las vamos a poder hacer con la herramienta, pero sí van a tener ustedes una idea de cómo se trabaja, ¿verdad? Se trabaja ya utilizando esa herramienta. Si ustedes tienen el Microsoft Project instalado en la máquina, mucho que mejor, ¿verdad? Entonces no instalen nada.
Allí sí no, quedémonos con el que ya ustedes tienen instalado en la máquina, porque ya tienen ustedes la licencia para poder trabajar con esto. Ahora, la prueba diagnóstica. En la prueba diagnóstica, en realidad no es una prueba diagnóstica como tal. Yo les estoy pidiendo, ¿dónde está? Aquí está. Yo les estoy pidiendo nada más que completen cierta información, porque esa información es la que decanato me pide a mí, ¿verdad? Para que yo la reporte. Entonces, entren por favor a plataforma y en la semana 1, allí está la pestañita de la prueba diagnóstica. Es un formulario donde me van a ir llenando, como les repito, es información de ustedes, es información general de ustedes, no es un examen como tal, porque se los mencioné también el lunes que a mí no me parece mucho eso de la prueba diagnóstica. Entonces, el día lunes vamos a hablar de lo que ustedes van a realizar como el equivalente en realidad de la prueba diagnóstica. Pero para pasar información a decanato sobre algunos aspectos generales de ustedes, necesito que por favor me llenen este formulario. En lo que ustedes me lo llenan, voy a pasar la asistencia. Listo, ingeniero. Ok.
Hoy sí tuvimos casa llena. Formularios. Ok, todavía faltan algunos. Gracias, Marlon. Vaya, los que vayan completando el formulario ya se pueden ir retirando. Gracias, Josué. Y nos vemos hasta el día lunes, ¿verdad? Los que no, por favor, complétenlo porque necesito esa información. Gracias, ingeniero. Bueno, pasen feliz noche, feliz día, feliz semana, perdón. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Eva. Gracias, Eliseo. Gracias, Buenas licenciada. noches, Feliz ingeniero. noche. Bueno, buenas noches.